Bien, feliz de estar acá. Desde ayer en la tarde empezamos un grupo, especialmente los facilitadores que están por acá. Mis respetos para los facilitadores que están acá. Empezamos desde la 1 de la tarde en la cumbre. En la noche se nos unió la conferencia de la noche y tuvimos un magnífico tiempo. Aprendimos acerca de la mansedumbre, un tiempo muy bonito, ¿verdad? Si éramos finos o no. Entonces, aprendimos bastante ayer en la tarde. Hoy por la mañana empezamos a las 7 de la mañana. Cómo mantener el éxito, cómo hacer para llegar ahí. Empezamos un buen tiempo. A las 8:30 se nos unió un grupo de hermanos que era la primera conferencia de la mañana y compartimos un tema acerca de finanzas, consejos para mejorar las finanzas. Fue un gran tiempo, un tiempo bueno. Terminó esa conferencia, salieron un poco y entraron otro poco y ahora estamos en la última parte de esta cumbre. Y normalmente nuestras conferencias aquí son idénticas, las mismas del sábado, son las mismas del domingo en la mañana, a las 8:30, a las 10:30. Hoy por estar en la cumbre hemos variado todos los temas y me complace muchísimo que esté con nosotros. El único invitado de esta cumbre fue el pastor Ricardo Chanto, que viniera a compartir. Él viene con su esposa y sus hijos. Y bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos y decidir. Para los pastores nos es bien difícil salir un domingo. Casi no me gusta invitar pastores. Yo sé que los domingos son como los nuestros y a mí cuando me invitan un domingo lo pienso, tiene que ser algo muy especial para salir un domingo, porque son los días de estar en mi casa. Y cuando digo mi casa estoy hablando de ustedes, estar aquí es muy difícil despegarse. Y yo sé que cuando alguien decide dejar su casa para venir a estar en otra casa, es porque hay un afecto especial y eso yo lo reconozco y lo sé. Es como cuando dan un regalo. No es el regalo, es todo lo que fue a hacer, ¿verdad? Ir a comprarlo, ir a buscarlo, envolverlo, todos esos detallitos. Al final, lo que está detrás es más bonito que eso. Entonces, pastor, gracias por acompañarnos. Es un amigo, un hombre que tiene una iglesia bien bonita. Y sobre todo lo que yo les decía ayer en la tarde, hoy en la mañana, no recuerdo, es que me cuesta conseguir gente que esté afín a lo que nosotros creemos, enseñamos, y que no nos bote lo que nosotros hemos venido construyendo, sino que vaya afín a eso. Y Ricardo es de esos. Pase por acá, Ricardo, y recibámoslo como recibimos aquí a los ministros del Señor, a todos los ministros de Dios que pagan un alto precio para servir al Señor. Bienvenido, Ricardo, un placer. Muy buenos días. De verdad que es una honra poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y también gozándome al escuchar al pastor Wagner con toda esta capacitación que han estado teniendo durante este fin de semana. Eso es sumamente importante porque nosotros somos edificadores del cuerpo de Cristo. No somos explotadores, somos edificadores. Puede ser que hayan explotadores y eso ha puesto muy en mal la iglesia, pero nosotros no somos explotadores, somos edificadores. Y edificar no es sencillo. Edificar tiene que tener un diseño, un fundamento, un propósito, y esa es la idea de lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que esa es la misma idea del pastor Wagner, su esposa, su familia y esta congregación. De verdad que nos alegra mucho para mí y para mi familia, mi esposa. Estar aquí es un gusto, un privilegio, y como también, valga la redundancia, decía el pastor Wagner, no salimos los domingos a ningún lado. Puede ser sábado, viernes o entre semana, pero los domingos nos cuesta un poco más porque edificamos la iglesia. Pero bueno, hoy hay un pastor allá compartiendo y nosotros estamos aquí esperando ser de edificación para ustedes. No vine a motivarles, vine a edificarles. Motivar es fácil, edificar no es tan sencillo. Y para edificar a veces tenemos que ir a algunas partes de la edificación que cuesta, pero que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé revelación y podamos fluir en edificación. ¿Qué le parece si oran por mí y yo oro también para que el Señor se glorifique? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque estamos reunidos como iglesia, congregados como iglesia, con expectativa de tu palabra,
no del predicador, no de mi persona, sino de tu palabra. Y yo creo y reconozco que cada hombre, mujer, joven que está aquí, están en esta mañana con una expectativa de que tú les hables a través de tu palabra. Necesitamos que tú nos hables en esta mañana y que nuestro espíritu también esté dispuesto a ser edificado a través de la palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Que podamos conectarnos en esta mañana con lo que tú quieres hablarnos y que todos los que estamos aquí seamos altamente edificados como cuerpo. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El pastor Wagner me pidió que hablara acerca de lo que tiene que ver con la familia, y qué bueno que podemos hablarle a los líderes, servidores o equipo ministerial, como le llamen acá, acerca de algo tan importante como es la familia. Hoy se ha dejado mucho de hablar acerca de lo que es la familia, porque la familia está sufriendo una serie de ataques, tanto externos como internos. Pero nosotros, antes de ser líderes, somos esposos. Antes de ser líderes, usted es esposa. Antes de ser líder, usted es madre, usted es padre. Pero también usted es un hombre, una mujer que en su mayoría pasa tiempo sirviéndole al Señor y también haciendo otras cosas que son importantes como parte de nuestros quehaceres diarios. Entonces, si podemos ponerle un tema en esta mañana para los que apuntan, le he titulado Distintivos de la familia cristiana. Distintivo de la familia cristiana. Un distintivo es algo que la distingue, que la hace brillar, que la hace verse como tiene que ser. Y vamos a usar 4 versículos, pero la verdad es que vamos a tratar de citar algunos otros. Vamos a estar en Josué capítulo 24, verso 15. ¿Sabe usted que ese es un versículo súper, pero súper mencionado? Hay algo con respecto a lo que tiene que ver hoy con los religiosos, con los evangélicos, y es que citan la palabra pero no la viven. Ese es un gran problema, y por eso de una u otra forma la iglesia se ve afectada, aunque la iglesia es la iglesia de Cristo, pero citamos la palabra y hoy hay muchos medios para citar la palabra, como el Facebook, como el WhatsApp y algunas otras redes sociales. Pero aquí no es tanto citar la palabra, es vivir la palabra. Santiago dice que escuchar la palabra y no ponerla en práctica, eso lo hace a uno una persona que se olvida, no vive lo que la palabra enseña. Y en Josué capítulo 24, verso 15, hay un versículo que se cita mucho y se cita hasta mal. Dice la mayoría de creyentes: mi casa y yo le serviremos al Señor. Eso suena muy bonito y es muy romántico, ¿verdad que sí? Mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero cuando vamos a la palabra, vamos a ver que hay un contexto en el cual Josué viene hablando, y él viene trayendo todo lo que tiene que ver con sus antepasados. Y entonces dice cómo Dios llama a Abraham y todos los patriarcas, y cómo Israel está esclavizado por 430 años en Egipto, y lo que aprendieron en Egipto no fue adorar, servir a Dios, sino idolatría, y cómo Dios los saca con mano fuerte de Egipto, y el llamado es que lo adoren, que le sirvan, pero como ellos en el camino decidieron no servir a Dios, no honrar a Dios, no adorar a Dios, sino que en el camino lo que hicieron fue levantar un becerro para adorar un ídolo y no a Dios. Entonces Josué llega a confrontar al pueblo y le dice: no sé con quién ustedes decidan
seguir en ese verso. Pero yo y mi casa, él como líder, él como cabeza, no es mi casa y yo, es yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes decidan a ver a quién le quieren servir, pero yo y mi casa, ese es el orden, hay un orden muy importante. Y en el verso anterior, vamos a ir ahí un momentito, en el verso anterior de ese pasaje, hay un llamado. Josué también está haciendo un llamado muy importante, porque dice que la gente que tiene que servirle al Señor, eso casi no se dice cuando estamos citando ese pasaje, y es que el llamado es a gente íntegra y que sirva en verdad. Vamos a leerlo, por favor. 24, verso 12 en adelante, o 14 en adelante. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle en integridad y en verdad. Y le dice: quitad de entre vosotros, de en medio de nosotros, los ídolos o los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Quiere decir que ellos todavía en el desierto, con todo y que Moisés ya había muerto y está Josué ahí liderando ahora porque Dios lo llama, todavía había algunos, gran parte, para así decirlo, que tenían ídolos ocultos que los estaban adorando. No era una adoración pública la que se estaba dando como se había dado anteriormente, pero habían algunos que todavía ocultamente estaban adorando algunos de esos ídolos. Entonces Josué hace el llamado y les dice que para servir a Dios tiene que ser como en integridad. ¿Cómo se sirve a Dios? En integridad y en verdad. Son dos palabras muy importantes: integridad y verdad. Yo creo, y hoy más que nunca debemos de hacer algunos cambios, pienso yo, de manera personal, con respecto a cómo nosotros mencionamos las palabras. Todas las palabras tienen sentido, ¿verdad que sí? Pero nosotros venimos de una descendencia repitiendo palabras que no les hemos encontrado realmente el sentido a esas palabras. Y entonces repetimos, pero no les encontramos el sentido a esas palabras. Pero la palabra que quiero poner ahorita para que la analicemos es que la integridad precede al servicio. No es sirva y en el camino vamos a ver cómo le va. Josué está enseñando, y Moisés lo enseñó también, cuando su suegro, Jetro, le dice que él necesita líderes expertos, entendidos y sabios en todos los aspectos. Y entonces Josué también está repitiendo lo mismo. Está diciendo: si vamos a servir al Señor, vamos a servirle con integridad y verdad. Vamos a servirle con integridad y verdad. Y entonces luego él dice: yo y mi casa, como cabeza, le vamos a servir al Señor con integridad y verdad. Porque Josué lo que está diciendo aquí es más importante el ser que el hacer. El hacer no es que no es importante, el hacer es importante. Lo que nosotros de alguna manera hacemos para servir al Señor es importante, pero ¿qué es más importante que el hacer? El ser. Por eso él dice: yo y mi casa. Yo no voy a dejar que mi casa a ver cómo le sirve a Dios. No, yo y mi casa. Yo soy el primero que le va a servir al Señor, y luego, a manera de testimonio, mi casa también le va a servir al Señor, porque eso es sumamente importante, que la casa esté bien para que los que le servimos al Señor lo hagamos bien. Porque en la obra del Señor no se puede poner a cualquiera. Ahora leía este versículo en 2 de Timoteo, como Pablo le dice a Timoteo: encarga a hombres fieles e idóneos para que transfieran, para que transmitan a otros lo que ya le fue transmitido a él. Entonces, hablar de la familia es algo muy importante, porque nosotros sabemos que vivimos en días donde necesitamos la orientación de Dios
para nosotros poder cumplir con el deber que tenemos como padres. Necesitamos la orientación de Dios para hacer un buen trabajo. Solo no podemos jugárnosla. Esta vida es temporal y nosotros necesitamos desarrollar en nuestros niños, en nuestros hijos, un buen ejemplo para que ellos les sirvan al Señor. Y afirmar que la familia está en uno de sus puntos más bajos o críticos no es una exageración. Tenemos un gran problema con respecto a la familia, no solamente por situaciones externas, sino también por gente interna que conoce o trata de defender de alguna manera el concepto de la familia tradicional establecida por Dios. Quiere decir que la familia está siendo atacada tanto externamente como internamente. ¿Por qué internamente? Porque estamos manejando conceptos de familia conforme el mundo también lo está enseñando. Hoy este sistema quiere redefinirlo todo. No sé si ustedes han escuchado, todo se quiere redefinir. ¿Y por qué se quiere redefinir? Porque no se acepta el diseño original establecido por Dios para la familia, para la sociedad y para todo lo demás. Hacer un viaje en el tiempo a tan solo 50 años atrás nos coloca en un escenario muy diferente al que nosotros hoy vivimos. El hombre, si podemos usar ese término, en este tiempo de tanta confusión en cuanto a la función del hombre y la mujer, el hombre ya no sabe distinguir entre lo que es un hombre o una mujer. Y el término masculino y femenino serán términos del pasado. De la misma manera, el matrimonio ya no es lo mismo que antes. Ahora se puede definir entre la unión de dos hombres y dos mujeres. Mañana no sabremos a dónde nos va a llevar esta definición. Ser padre ya no es lo mismo que antes. La composición de las fotos familiares pueden ser muy distintas de las que nosotros antes contemplábamos. Las fotos de ahora tienen menos niños. Ahora es más común ver dentro de las familias a uno solo de los padres. Pero es muy posible también, como dije anteriormente, que en esa composición de los padres veamos a dos mujeres y a dos hombres. O quizás, que ya lo estamos viendo, veamos a adolescentes con bebés. Las ideas tienen consecuencias. Dígale que está a la par suya, las ideas tienen consecuencias. Las ideas que nuestra sociedad está abrazando con respecto a la familia y a la paternidad no nos han aportado nada bueno, y el escenario luce a conducirnos a un derrotero cada vez más espeluznante. En materia ética y morales es lo mismo. O sea, este sistema está descomponiendo todo. ¿Hacia dónde? Se ha hecho usted la pregunta, hasta lo que aquí hemos visto, ¿hacia dónde nos está conduciendo este sistema supuestamente de sabiduría? Tanto a nivel local como a nivel mundial. A nivel local nos mueve ver en las noticias de un niño que se quita la vida porque reprobó 3 materias. Uno se queda con la interrogante, ¿y por qué ese niño se quitó la vida? ¿Sería que tenía presiones injustas de afuera, o incluyendo esas presiones también vienen de sus padres? ¿O será que estamos levantando una generación que no aguanta presión? Por otro lado, nos encontramos con el joven que quemó su escuela en Las Vegas porque fue expulsado. Dije problemas internos y problemas externos. Leemos también el caso de 2 jovencitas que apuñalearon a otra 19 veces en un colegio, supuestamente impulsadas por un personaje ficticio llamado Slenderman, que encontraron en una página de internet, donde se dice que en esa página de internet lo que hay son cosas macabras y de horror. Sumemos a esto los padres que están lidiando con los hijos que han decidido cambiarse de sexo o de género.
o con padres que gustosamente están considerando lo que sus hijos les están pidiendo. El panorama que tenemos de sobremanera es impactante. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo puede sobrevivir una sociedad que está cambiando todos los estándares? ¿Y por qué digo eso? Porque de una u otra manera, hermanos y hermanas, eso se ha infiltrado también a veces dentro de la iglesia. De ahí lo importante que nosotros vayamos teniendo ese cuidado. Lo que antes era un tabú, hoy es completamente aceptado y tolerado. Y lo que antes se consideraba, como una norma, los estándares absolutos de Dios, ahora son un tabú y un escándalo. Que nos regimos por lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, eso es un tabú y un escándalo. Hoy es prohibido hablar de los principios de Dios para regir la vida, en el contexto en el que estamos, donde todo se incentiva al sexo sin control. El pastor John MacArthur, en uno de sus libros para la familia, comienza con un proverbio chino que me gusta mucho y me llamó la atención. Dice: una generación planta los árboles y la siguiente se beneficia de ellos. Nuestra sociedad está subsistiendo por la sombra provista de viejos robles que fueron sembrados en el pasado. Pero a juzgar por lo que nosotros estamos viendo y estamos sembrando, parece que las próximas generaciones se van a quedar sin sombra o sin con qué cobijarse. El mismo MacArthur también hace otro interesante comentario con respecto a esto. En otro contexto, dice: cuando surge un asesino en serie o en masa, las personas comienzan a conjeturar o a preguntarse: ¿y qué fue lo que los padres les hicieron para que ellos salieran así? ¿Han escuchado eso? Cuando vemos aquel delincuente, aquel violador, nos preguntamos: ¿y qué fue lo que los padres les hicieron para que ellos salieran así? Él dice: los asesinos en masa, los pedófilos, violadores, pervertidos y los criminales de toda una vida no son el producto de lo que los padres les hicieron a ellos, son el producto de lo que los padres no hicieron con ellos. No es tanto lo que les hicieron, sino lo que los padres no hicieron. Y él sigue diciendo: no les estorbaron, no les guiaron, no les enseñaron, no les dejaron ejemplo a seguir, no les dedicaron tiempo, no los exhortaron, no los amonestaron, no los disciplinaron cuando estaban y los vieron haciendo lo malo. Si el problema fuera únicamente con las convicciones y las prácticas de los incrédulos con respecto a la familia, el caso no sería tan complicado. Pero tenemos que añadir que las convicciones y las prácticas de los mismos creyentes, o que los mismos creyentes están teniendo hoy en día con respecto a Dios, el matrimonio y la paternidad, también son un problema. Porque este sistema que es contrario a Dios también está infiltrándose en la mente de algunos creyentes. Y voy a ir un poco más allá, hasta de algunos líderes. Hablarle a unos líderes hace unos años atrás acerca del divorcio era algo santo, puro y sin manchas. Pero ahora el divorcio está muy a la boca de muchos líderes y hasta pastores, profetas y maestros. Ay, perdón. Es obvio que en eso nos estamos alimentando de un montón de fuentes, menos de la palabra del Señor. Hoy es el mundo de la información, pero es el mundo que no está formado. Hay información, pero no formación. Hoy muchos prestan más atención a lo que encuentran en el Facebook que a lo que dice el Señor.
en su palabra. Dije que los problemas son internos y externos. Uno de los problemas de este país, esto salió la semana pasada, datos del periódico La Nación, dice: mitad de las víctimas de homicidio tenían entre 18 a 30 años. Y sigue diciendo: el impacto en la población de edad productiva, o sea, en los jóvenes, son 300 muchachos que están falleciendo por año en el país debido a los asesinatos. ¿Nos alarma eso o no nos alarma? ¡Wow! Nosotros necesitamos prestar atención a todo lo que está aconteciendo. Dios nos ha llamado a todos a estar interesados en las próximas generaciones. Nosotros como iglesia tenemos ese llamado a estar interesados en las próximas generaciones. Esto es un asunto que nos compete a todos. Todos nosotros como iglesia, nosotros como sociedad, este país debería enfocarse en las próximas generaciones. Lo que usted tal vez no cree, como decía ese programa por ahí, aunque usted no lo crea, es que hay algunas corrientes liberales que sí están muy enfocados en las próximas generaciones. Y lo que les están enseñando es la homosexualidad, el libertinaje y el sexo libre. Se les está enseñando a esas generaciones que Dios no tiene arte ni parte en la vida y que ellos pueden vivir como les da la gana. Nos debe de interesar lo que va a suceder con los niños de hoy y lo que ocurrirá con los niños que nacerán en los próximos años, porque ellos formarán el futuro. Me llama la atención la canción de una niña que en una de sus frases dice: y pensar que los pequeños de hoy serán los grandes del mañana. Pero nos falta visión con la niñez de hoy. No sé si quiere apuntar eso, pero por lo menos que le quede aquí: nos falta visión con la niñez de hoy. Como iglesia, a veces pensamos que es nada más traerlos y darles el sermoncito de escuela dominical. Pero nosotros tenemos que ir más allá de esto. La buena crianza debe ser del interés de toda la sociedad. ¿La buena qué? La buena crianza debe de ser del interés de toda la sociedad. Se supone que aún las personas que no son creyentes, y ahí es donde voy a entrar, con los creyentes y con la iglesia. Se supone que aún las personas que no son creyentes tienen afecto natural, ¿sí o no? A veces le voy a decir algo: están educando mejor, moralmente mejor, un padre inconverso a ese hijo que un mismo líder de una iglesia. De Limón, de aquí no. Porque se supone que los padres, ¿sí o no?, deben de criar bien a sus hijos. 3 cosas que los padres, uno espera de un padre: amar, cuidar y criar. La palabra cuidar ahí es proteger, y criar es darle camino. El apóstol Pablo enseña en 1 Timoteo, este es el segundo versículo que vamos a tocar, 2 Timoteo 5, verso 7. Pero dice así: pero si ella tiene hijos o nietos, ¿hijos o qué? O nietos, porque para las abuelas también hay. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios. ¿Cuál es la primera responsabilidad? ¿Poner en práctica qué? La sumisión a Dios. Lo primero es poner a Dios, el temor de Dios en ellos. Así lo dice, la sumisión a Dios. ¿Qué hay que enseñarle a nuestros hijos? El temor, la sumisión a Dios. Sumisión es temor. Entonces Pablo le está diciendo esto a Timoteo como pastor de la iglesia. Eso manda a las mujeres de la iglesia. Eso manda a las mujeres creyentes. Dice, para terminar el verso,
que sean sumisos a Dios en su hogar y retribuir a sus padres el cuidarlos. O sea, nosotros les enseñamos el temor a Dios a nuestros hijos, y cuando ellos sean grandes y crecieron bien, ¿cómo van a retribuirnos ellos? Cuidándonos en nuestra vejez, no mandándonos al asilo. Eso es un principio bíblico, lo estamos leyendo. 1 Timoteo 5:4. Esto quiere decir, véalo como termina diciendo el verso, dice, esto le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Cuando los padres toman la responsabilidad de criar a sus hijos con temor. ¿Qué le agrada a Dios? A Dios le agrada que usted le sirva. A Dios le agrada que usted sea comprometido con la obra. Pero a Dios le agrada más, que es importante porque tiene que haber un equilibrio, es que usted también le enseñe a su hijo a tenerle temor a Dios. Porque de nada sirve que usted esté sirviendo al Señor y sus hijos andan como les da la gana. Me ministra esto tremendamente. Me ministra esto. Y dice el verso 7 ahí mismo, 1 Timoteo 5:7 dice, enséñales estas cosas para que sean intachables. ¿Qué hay que enseñarles? El temor a Dios. Quiere decir que muchos de nuestros hijos podrían andar mal, aunque nosotros estamos desarrollando un liderazgo en la iglesia, porque no hemos tomado tiempo para enseñarles a ellos el temor a Dios. Porque este es el principio que está aquí. Encárgales, enséñales estas cosas. ¿Y cómo crecerán los hijos? Intachables. ¿Cuántos quieren hijos intachables? Levanten la mano. Aleluya. Dígale que será porque hay que prestar más atención. Dios espera que todos tengamos afecto natural, aún los que no son creyentes. Pero para los creyentes hay una responsabilidad mayor con la crianza. Para nosotros los creyentes hay una responsabilidad mayor en la crianza. Efesios capítulo 6, otro versículo que vamos a tocar. Y este habla de la expresión de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Yo no tengo problema si usted dice, bueno, alguien lleno del Espíritu Santo habla en lenguas, no habla en lenguas y todo eso, pero yo no veo en ese pasaje eso. Porque lo que está hablando ahí el apóstol Pablo tiene que ver con la expresión de alguien que está lleno. Lleno es estar pleno, lleno es estar conforme, lleno es estar pleno en su ser interior. Y entonces el apóstol Pablo en Efesios 4:6 dice, este es el texto clásico para hablar del deber de la crianza. Usted no va a encontrar en la Biblia muchos, por lo menos en el Nuevo Testamento, no va a encontrar muchas cosas de cómo hay que guiar a los hijos. Especialmente los dos versículos que toqué, el que toqué de Josué, pero es en el Antiguo Testamento. Y ustedes saben que Proverbios fue un libro escrito de un padre al hijo. Proverbios es del padre al hijo. Hijo mío, escucha el consejo. Hijo mío, ten temor a Dios. No te creas sabio en tu propia opinión. Todo es del padre al hijo. Pero en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar mucho. Pero lo que dice es sumamente importante y debemos de prestarle atención. Ese es el impacto que la llenura del Espíritu Santo tiene que tener en la vida de un creyente. Y le dice, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que deben de criarlos según la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Cómo hay que criar a los hijos? Ya aquí llevamos 3 cosas. Diga conmigo, 3 cosas. El primer texto que leímos de Timoteo es, instrúyelos en el temor a Dios. Eso es lo primero, temor a Dios, ¿verdad? Luego, estas 2 palabras parece que son lo mismo, pero la realidad es que no. Dice, luego hay que instruirlos en la disciplina. ¿En qué?
en la disciplina. La disciplina es un ejercicio continuo que se debe de hacer. Es algo que yo determino hacer continuamente. No lo voy a dejar hoy y mañana lo tomo. No, la disciplina. Usted quiere bajar de peso, tiene que ir al gimnasio todos los días, aunque duela, aunque no le guste, aunque a veces está lloviendo, aunque a veces no es nada fácil. Pero si quiere ver resultados, tiene que hacerlo como disciplinadamente. Y el llamado aquí es, hay que disciplinarlos, o sea, todos los días, aun cuando su hijo se vaya de la casa, hay que seguir, en el buen sentido de la palabra, mínimo orando por ellos para que les vaya bien en su matrimonio. Amén. Dice, hay que instruirlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esa palabra instruir es formar. Es formar, es darles ejemplo, es guiarlos, es direccionarlos. Tenemos que criar a nuestros hijos en un ambiente agradable y de ejemplo. Otra vez, tenemos que criar a nuestros hijos, nosotros los que le servimos al Señor, en un ambiente como agradable y de ejemplo. Que ellos vean que no hay una dualidad en lo que yo hago en la iglesia con lo que vivo en la casa. Debe de ser ejemplo. Y si les enseñamos estas cosas, entonces el aprovechamiento será de que esos hijos crecerán en el buen temor del Señor. Dice temor, disciplina y enseñanza. Ahora el tiempo se me va, pero 5 cosas que quiero compartirle con respecto al ser padres con distintivos cristianos. Lo número 1 que necesitamos, el primer distintivo es llevar a nuestros hijos a Cristo. Ese es el primer distintivo. Ya dije que eso es un equilibrio. Hay que servir, pero también hay que tomar nuestra responsabilidad como padres. ¿Estamos de acuerdo? Y si podemos tomar primero nuestra responsabilidad como padre, inclusive le decimos, pastor, vea, mi situación ha sido de esta forma, pero la palabra me está hablando, deme un chancecito para ordenar mi casa. Porque la verdad es que mi casa está desordenada. Porque yo he estado, concentrado en varias cosas, he descuidado varias cosas, me gusta servir, pero mi casa está desordenada. ¿Sabe cómo se llama eso? Responsabilidad. Lo contrario sería apariencia. Vengo, sirvo, grito, amén, aleluya, pero la casa está ¿cómo? Desordenada. No. Y la casa tiene que estar bajo buen fundamento. Porque el que construye una casa en arena, en cualquier momento se le cae. Pero el que construye una casa sobre la roca firme, que es Cristo, vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen las tormentas y esa casa se mantiene. Amén. Ahora, el asunto aquí es de llevar a nuestros hijos a Cristo. Es que podríamos estar diciendo amén, gloria a Dios, aleluya en la iglesia, y no conocemos nosotros como padres la gran necesidad que tienen nuestros hijos. ¿Por qué una gran necesidad? Porque nuestros hijos nacen en pecado. ¿O no? O porque yo soy pastor, no lo voy a poner a usted, pastor Jaime. Porque yo soy pastor, ya mis hijos son los más santos, puros y sin manchas. No, ellos nacieron en una condición como cuando yo nací, hace pocos años. No les voy a decir cuántos, ¿verdad? Y entonces, en un momento determinado, mi vida se desenfocó. Y más ahora, porque la forma de vida ahora no era igual cuando yo crecía. Igualmente, pastor Wagner, no es igual. Era por lo menos un poco más recatado, ¿sí o no? Ahora hay libertad para todo. Ahora los hijos le cuestionan todo, ¿sí o no? Sí. Ahora los hijos dicen que ellos lo saben todo. Porque como entran a San Google y entonces ahí hay un montón de información, ellos se creen muy machitos como dicen los mexicanos, y entonces le dicen a uno, yo lo sé todo.
No. Hay que corregir a nuestros hijos. Con amor, pero hay que corregirlos. No, usted tiene información de algo, pero usted no lo conoce. Porque para conocerlo hay que haber pasado por ahí. Una cosa es escucharlo y otra cosa es experimentarlo. Ya nosotros pasamos con los 25 años que tenemos por donde asustan. ¿Sí o no? Ya pasamos por donde asustan. Pero como ellos tienen toda la información al alcance de la mano, ellos creen que todo lo saben y que son muy cargas, y a veces hasta quieren ponernos en ridículo, haciéndonos pensar que nosotros no sabemos nada en esta generación de información. Oh, Señor, estas canas que me están saliendo ya es por algo. Y hoy entiendo cuando los que me corregían, porque no crecí con mis padres, pero los que me corregían como mis abuelos en aquel momento, yo digo, bendita la hora en que por lo menos me corrigieron. Porque eso me ayudó de alguna manera. Si me hubieran dejado a la libre, tal vez ni estuviera aquí. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de la gran necesidad que tienen nuestros hijos. ¿Cuál es la mayor necesidad que tienen nuestros hijos? El iPhone, la tablet. No. La gran necesidad que tienen nuestros hijos es a Cristo. Ellos necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo en todo su aspecto. Dice un escritor de familia: nuestros hijos deben de saber que si son buenos estudiantes. ¿Cuántos tienen buenos estudiantes? ¿Cuántos tienen buenos estudiantes? Poquitas manos levantadas, Padre Santo. ¿Cuántos padres de los que están aquí tienen buenos estudiantes? Levanten la mano. Por lo menos en fe, créalo. Y si tiene que creerlo en fe, por favor, vaya a hacer su trabajo. Algo hay que hacer, ¿sí o no? Nuestros hijos deberían de ser los mejores estudiantes del colegio, la escuela y la universidad. Cuando los babilónicos llegan y toman a Israel y toman a sus príncipes para llevarlos a los palacios, dice que eran de buen parecer. Esa palabra de buen parecer no era que eran muy bonitos ni nada por el estilo, es que eran jóvenes muy inteligentes. Y vea usted a Daniel. Daniel le ofrecen todos los manjares que hay en el palacio, pero como él tiene convicciones basadas en lo que ya le han enseñado sus antepasados, él puede decir desde lo más profundo de su corazón: propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y cuando uno hace esas decisiones en la vida, va a aparecer al final del conteo 10 veces mejor que los que comieron y participaron de todo el show que el rey les ofreció en aquel momento determinado. Decidir por Dios es lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces este escritor dice: nuestros hijos deben de saber que si son buenos estudiantes, amén, que si son los mejores atletas. ¿Alguien aquí tiene hijos que son atletas y se esfuerzan y son dedicados en eso que están haciendo? En buena hora, no tiene nada de malo. Si son bien parecidos, ¿cuántos tienen hijos bien parecidos? Ay, ahí sí ve, ahí qué tremendo, ¿verdad? Ahí ve, los agarré a ustedes. Qué tremendos que son ustedes, ¿verdad? Porque si son bien parecidos, ¿a quién se parecen? Al papá, la mamá. Vea cómo son, ¿verdad? El Señor sacó a la luz aquí lo que está en el corazón, y todavía no estamos ministrando. Son bien parecidos y populares. Hoy nuestros hijos, algunos tienden a buscan eso, el ser populares, ¿sí o no? Lo buscan porque la sociedad presiona. El que no es popular no está en nada, ¿sí o no? Nuestros hijos, dice él, posiblemente busquen todo eso o hagan todo eso, pero si no tienen a Cristo, se mueren y se van para el infierno. Buenos estudiantes, nota 100. Buenos atletas, nota 100. Bien parecidos, le sobran las chiquillas o los chiquillos. Puede ser de los dos lados, ¿verdad? Pero si no tienen a Cristo,
Qué fuerte. Eso a mí me confronta, hermanos. Me confronta. Porque uno puede estar, y le ha pasado a muchos líderes, que pueden estar, amén, gloria a Dios, aleluya, pero nunca han llevado por el testimonio, ni por el consejo, ni la disciplina cristiana de la palabra a sus hijos a los pies de Cristo. En el corazón de nuestros hijos hay maldad. Déjenlos una semana solos, no lo hagan, nada más es un decir. ¿Usted sabe lo que su hijo está viendo a través de la internet? ¿Sabe usted por qué a su hijo le gusta andar con ese compañerito o compañerita? Hoy tenemos algo aún con los mismos cristianos. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría, Pastor Jaime. Pero inclusive yo hasta líderes. Wagner. ¿Cómo le dije? Ah, no. Bueno, se parece. Ah, vea, ahora sí, vea cómo lo agarré. El hijo se parece al papá. Ok, Pastor Wagner, disculpen. ¿En qué estaba? Ya me sacaron. Ya me sacaron. Con esa situación me incomoda, me molesta escuchar a un líder decir: ay, es que mi amigo, el mejor amigo mío, la mejor amiga mía no es cristiana, porque son mejores que muchos cristianos. ¿Cómo es eso? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No está leyendo la palabra? Si quiere servirle a Dios y todo lo demás, pero tiene que, no para ganárselo. Si fuera la única manera, yo lo he dicho, se los he dicho a los servidores, a los líderes, a la congregación, la única manera en que usted puede tener a su alrededor gente inconversa es con la visión de ganarlos. Pero nunca podrá compartir las mismas cosas que ellos comparten. Porque si usted comparte lo mismo que ellos hacen para ganárselo, al final lo terminan ganándolo a usted. Entonces él dice: si tienen todo esto y no tienen a Cristo, el Salmo 49 lo cita de esa manera: se puede tener fama, pero al final, ¿de qué le sirve la fama si no escucha atentamente la voz de Dios? No queremos que nuestros hijos mueran sin Cristo, se vayan para el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos hacer un trabajo arduo con nuestros hijos. Otro escritor cita un conocido dicho que dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. La pregunta aquí para avanzar es: ¿qué estamos sembrando en nuestros niños? ¿Qué estamos sembrando? Porque lo que nosotros sembremos va a determinar su destino. Apunte eso, por favor. Lo que nosotros sembremos determina el destino. La salvación es de parte de Dios, pero nosotros los padres tenemos que ser conscientes que a través de nosotros nuestros hijos son bendecidos. Duele ver hoy los padres inconversos cómo dejan a la deriva a sus hijos hoy. Cómo hoy niñas de 12, 13 años ya tienen novio. Imagínense qué clase de noviazgo es ese. Puede ser que alguien aquí se haya casado a una edad muy joven, pero no. Esa niña todavía no tiene la capacidad emocional, física. Es un problema, es un riesgo, porque más bien todas sus pasiones se están desatando a esas edades. Entre más largo los tengamos de el sexo opuesto, mejor. No se confíe.
No se confíe, por favor. Llevar a nuestros hijos a la cruz es un distintivo de una familia cristiana. Número uno es llevarlos a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres maduros, servidores, hijos de Dios, sabemos que en el corazón de nuestros hijos hay maldad. Y nosotros tenemos que saber a dónde conduce esa maldad si nosotros dejamos que en ellos crezcan los malos hábitos del pecado. Hoy tenemos que corregir a nuestros hijos, porque todo es pereza. Tienen una serie de cosas, estudiar y todo, pero ¿qué? Están aburridos. Todo les aburre, todo es pereza, nada los satisface. Nosotros tenemos que poner atención cuando nuestros hijos están desarrollando esos malos hábitos. Quieren tener cosas, pero no quieren trabajar. Porque esta sociedad les está diciendo que lo más importante es el dinero, es la fama, es la libertad y que Dios no es importante. Quiero que quede bien claro voy a pasar al segundo, pero tenemos que llevar a nuestros hijos a Cristo. Ahora, tenemos que hacer nosotros conciencia si realmente nosotros también estamos en Cristo. Porque el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser hechas nuevas. Entonces yo educo a mis hijos totalmente diferente a como el vecino que es inconverso, a como los padres de mis hijos que son inconversos. Yo educo, enseño, crío a mis hijos desde un fundamento cristocéntrico. Número 2, tenemos que vivir con nuestros hijos de un modo cristocéntrico. ¿Cómo tenemos que vivir? De un modo cristocéntrico. Lo que decía anteriormente, no somos una cosa cuando servimos y otra cosa cuando estamos en la casa. En la iglesia saludamos a todo mundo con amor, nos expresamos muy bien, hablamos muy bien, somos educados como hablamos en la iglesia, porque está el líder, está el pastor y no me puede ver como realmente yo soy. Eso se llama falsedad, eso se llama una máscara. Pero en la casa hasta malas palabras se me salen. El limón allá, aquí no. Ajá. Está alabando y al Señor el jueves, el viernes cuando hay culto, pero está diciendo que termine para irse a ver la novela. Y como ahora dan los 10 mandamientos de novela. ¿Y cuál es la otra? ¿Ah? David y Bexabé. ¿Cuál? El rey David de novela ahora. Pero como es el rey David, entonces yo puedo verla. Tengo libertad para verla. Si quiere conocer más de David, vaya a la palabra. Para que salga en verso, vaya a la palabra y apague la pantalla. Pero tenemos que vivir de una forma cristocéntrica. Nosotros no somos evangélicos, religiosos, panderetos, que viven una cosa en el templo y otra cosa en la casa. Nosotros somos cristocéntricos y Cristo es una vida que se expresa diariamente. ¿Qué es Cristo? Una vida que se expresa. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tiene qué? La vida, no la religión. El que tiene a Cristo tiene la vida. Expresamos en nuestra forma cómo hablamos, cómo vivimos.
Ok. Qué rápido se me fue el tiempo. El que tiene a Cristo tiene la vida, ¿verdad? Ya se me fue la idea que tenía. Cristo es vida. Amén. Y como vida nosotros, ok, ahora sí me llegó. Y como vida, el vecino se va a dar cuenta si nosotros realmente somos cristianos. Pero nuestros hijos también verán si nosotros somos realmente cristianos por cómo vivimos. Amén. Por el ambiente, por cómo se habla, por lo que se ve en la casa. Todo eso genera una vida cristocéntrica, o sea, centrada en Cristo. Decía otro escritor, Thomas Watson: ¿y cómo no amará un padre a su hijo, que es un cuadro viviente del mismo? El hijo es el padre en su segunda edición. Tenemos que amarlos y vivir de una forma cristocéntrica. Número 3, pero también tenemos que ejemplificar en ellos el gozo del servir a Dios y la reverencia en la que nosotros lo tratamos a Dios. Cómo venimos delante de Él. Tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, cómo servimos al Señor. Cuando usted viene para la iglesia, usted viene renegando: hoy es domingo, qué pereza, me toca servir y seguro no va a llegar la hermana tal. Y ellos lo están viendo a usted. Usted tiene que, yo le digo a los creyentes, a la iglesia, le digo: ustedes de viernes o sábado mínimo tienen que estar mentalizado que el domingo es el día para ir a la casa del Señor. Nosotros nos acostamos temprano, preparamos todo, porque para nosotros el domingo es el mejor día que pueda haber dentro de la semana. Entonces todo lo vamos preparando para que se pueda dar de la mejor forma. Pero si vamos renegando, si vamos peleando, si vamos criticando, si vamos chismeando, si vamos hablando del líder, del pastor, de otra gente, entonces ellos lo están viendo. Y para ellos no será una motivación luego servir al Señor, porque nosotros estamos diciendo una cosa que no concuerda con lo que ellos están recibiendo de parte de nosotros. La paternidad cristiana se transmite por medio del ejemplo. ¿Cómo se transmite? Por medio del ejemplo. No podemos solamente mandarlos al culto y vivir nosotros de una manera totalmente diferente. ¿Cuál es la verdadera religión que le estamos enseñando a nuestros hijos como padres? Santiago dice que la verdadera religión delante de Dios es apartarse del mal y guardar el corazón y apartarse del mal. Nosotros tenemos que entender ese principio tan importante. Tenemos que ser un modelo, un ejemplo para nuestros hijos de cómo le servimos al Señor con gozo, con alegría. Usted tiene que estar contento, usted tiene que estar bendecido, si lo puedo decir de esa manera. Cuando se le toca en el parqueo, en la puerta, cuando le toca en alguna área, usted tiene que estar gozoso. Y cuando se va de aquí también tiene que estar gozoso, porque usted le sirve al Señor, no solamente en ese lugar, sino que también usted le sirve al Señor en su casa. Porque la primera iglesia es la casa. Mamá, ¿cómo usted le cambia los pañales a su hijo? Demuestra si usted está sirviendo a Dios por medio de cambiarle los pañales a su hijo. ¿Cómo usted ama a su hijo? Usted está demostrando si le sirve a Dios como usted ama a su hijo. Servir no solamente es hacer algo en alguna área dentro de la iglesia. Servir tiene que ver con una expresión de vida, es servicio. Principalmente a los nuestros. Porque Pablo dice que el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo. Proveemos para todo mundo y hacemos para todo mundo y entre comillas para Dios. ¿Y los nuestros? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Necesitamos, número 4, enseñar a nuestros hijos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Saquemos tiempo para volver a enseñarles la palabra. Digámosle a nuestros hijos que ellos necesitan de Dios y en la palabra van a encontrar algo que les va a ayudar para la vida. A veces nosotros les enseñamos equivocadamente que para la vida ellos van a ser enseñados cuando vayan a la universidad. No es así.
Eso será para la profesión que van a desarrollar. Para la vida nuestros hijos serán enseñados y guiados por medio de la palabra. Hay que enseñarles que en la palabra se encuentra todo el consejo de Dios para que les vaya bien. Como Dios le dice a Josué en Josué 1:8, medita en este libro de día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es cuando vamos a enseñar todo el consejo de la palabra. No enseñes solo una parte. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, no tengo problema en enseñarles siempre las mismas cosas, que para ustedes es ganancia. Nosotros necesitamos enseñar todo el consejo de la palabra. Hay que sacar tiempo con ellos. Hay que instruirlos en la palabra. Hay que corregirnos en la palabra. Hay que enseñar a nuestros hijos a que ellos tengan una cosmovisión bíblica de todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, para que ellos puedan decidir por una cosmovisión bíblica. Porque si ellos en algún momento fallan, que ellos puedan decir: ¿en qué mandamiento yo violé, fallé, afecté delante del Señor? ¿Qué hice y qué pasó? Necesitamos enseñarles todo el consejo de la palabra. El mandamiento dado a Israel, pero también nos puede servir a nosotros en Deuteronomio 6 es: instrúyelos a ellos con la palabra, y que las recuerden en sus mentes, que las lleven como una diadema, que las lleven cuando van al camino, cuando regresan al camino, que tiene que estar en la casa la palabra escrita. Yo no estoy diciendo que vaya a llenar su casa de versículos, no, pero por lo menos que en la casa haya un ambiente cristocéntrico, haya un ambiente de la palabra de Dios. Amén. Y por último, para terminar, debemos ser mentores espirituales de nuestros hijos y de nuestros nietos, los que tienen nietos. Mentores espirituales, esa palabra la conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Quién es un mentor? ¿O quién es un líder? Alguien que guía a otros, ¿sí o no? Porque dice John Maxwell, el que se cree líder y nadie lo sigue, está desvariando, no es líder, ¿verdad? El que es líder, el que es un mentor, otros lo están siguiendo. Y nosotros somos los principales mentores de nuestros hijos. Y es ahí donde nosotros tenemos que enseñarles a ellos a que nosotros perseguimos cosas totalmente diferentes fuera del concepto del mundo. Nosotros tenemos estándares más altos que los que el mundo tiene, porque se centran en la palabra. Nuestros hijos tenemos que llevarlos a llorar por lo que nosotros lloramos, amar lo que nosotros amamos, entregarse por lo que nosotros nos entregamos. ¿Me están entendiendo? Nosotros somos los que vamos delante de ellos para guiarlos. Nuestros hijos tienen que aprender a amar, servirle a Dios, entregarse a Dios, consagrarse para Dios, más que aún cualquier profesión que pueda haber, aunque la profesión al final le servirá para esta vida. Pero nosotros tenemos que enseñarle que nosotros tenemos una vida más trascendente, la vida eterna. Y es sumamente importante esto. El apóstol Pablo le dice, y con esto termino, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la fe de él, la fe no es esa fe para alcanzar cosas. La fe que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo es el compendio de lo que él cree. Perdón, el apóstol Pablo a Timoteo. Es lo que él cree. ¿Qué es fe? Lo que yo creo, por lo que yo me muevo, lo que está determinado, mis principios, mis valores en cuanto a Dios. Eso es fe. Y Pablo le dice a Timoteo: yo conozco la fe que tú tienes. Es una fe verdadera, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y esa fe fue enseñada primero por tu abuela Eunice a tu mamá Loida. Esa es una fe verdadera, dice. Y esa fe que te enseñó tu abuela a tu mamá y tu mamá la transfirió a ti, es la fe que yo veo, que yo percibo que tú tienes. No es una religión, es una fe, es una convicción de lo que realmente es Dios.
para nuestra vida. Dice Maurice Robert, la buena paternidad es vitalmente importante para el bien de la causa general de Dios en el mundo. O sea que cuando nosotros, él está diciendo que cuando nosotros, en la segunda parte de lo que voy a mencionar, cuando nosotros nos responsabilizamos en criar bien a nuestros hijos, criar bien en el temor a Dios, la disciplina y la enseñanza de Dios, que sean hijos cristocéntricos en todo lo que hacemos, dice él, es para el bien del mundo, es para la causa general de Dios. En otras palabras, educar bien a nuestros hijos tiene que ver con el reino de Dios. Muchas veces hablamos reino, pero es importante que nuestros hijos estén ahí. Y Bernard, con este cierro, de verdad, dice: la paternidad es un trabajo arduo. Nadie está diciendo que esto es sencillo, porque nosotros como pastores, como líderes, tenemos un trabajo arduo. Todos los días hay que corregir, hay que ayudar, hay que guiar, hay que llorar, hay que sacar el tiempo. Meten sus andadas. También nosotros cometemos los errores. Y ella dice: esto es un trabajo arduo que no tiene garantías. Pero si nosotros entendemos lo que la palabra nos enseña, vamos a entender entonces, valga la redundancia, que si hay garantías, porque dice la palabra en Proverbio: e instruye al niño en su camino, para que cuando sea un adulto no se aparte de él. Hagamos nosotros nuestra parte y Dios hará la parte de él. Amén. Si Cristo está en tu casa, y con conclusión, si Cristo está en tu casa, tus hijos y tus vecinos se darán cuenta. ¿Estamos plantando árboles que necesitan las próximas generaciones? ¿Estamos dispuestos a hacer la diferencia o nos vamos a unir a todo el sistema o a la cultura de este tiempo? Los tiempos difíciles no deben de impedirnos a nosotros el hacer la labor que nosotros debemos de hacer como padres, aunque los tiempos sean difíciles. Sembremos con fe y dejemos los resultados al Señor. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos y exalte al Rey. En un momento determinado, Dios habla con Salomón y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué crees que necesitas? Y yo te lo voy a conceder. Y Salomón tuvo la oportunidad de pedir muchas cosas, pero Salomón fue inteligente. ¿Sabe qué necesitamos nosotros, los servidores, los pastores, los líderes y todos los que servimos al Señor? Decirle al Señor: danos sabiduría para criar a nuestros hijos, porque esta sociedad está atacando terriblemente todos los conceptos que de una u otra forma nosotros hemos sembrado en ellos. Pero necesitamos sabiduría. Antes de cualquier cosa, hoy no pidamos por el carro, por la casa. Déjelo un momentito ahí. Los padres que estamos aquí y también los jóvenes que están aquí, anhele vivir para Dios, porque este mundo no deja nada. Ya vimos la estadística: 300 jóvenes por año están muriendo, acribillados, metidos en la droga, metidos en el sicariato, metidos en el robo. Salen de la cárcel, vuelven a entrar. Es terrible lo que está aconteciendo con la juventud. Joven, usted necesita al Señor. Rinda su vida a Él. No hay nada mejor que rendir la vida a Él. Se va a evitar muchos problemas. Sea obediente, escuche el consejo de sus padres. Pero también, padres, hombres y mujeres adultos que están aquí, pidamos sabiduría al Señor. Si queremos guiar a nuestros hijos en el temor, en la disciplina y en la enseñanza de la palabra. Danos sabiduría, Señor. Que como dice esa canción, nuestra casa
no se caiga, porque está sobre la roca. Vamos, levanta sus manos un momento. Haga esa declaración en esta mañana. Haga esa declaración.